gracias a nuestro Padre Celestial, al Rey de Reyes, por permitirme tener la ponencia de su palabra en esta tarde. Aleluya. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Aleluya. En esta tarde quiero compartir con cada uno de ustedes un mensaje de parte del Eterno, el cual quiero titular Conociendo cuál es la voluntad de Yahweh. Aleluya. Este tema en realidad es muy amplio. En el título no lo voy a delimitar, pero sí cuando empiece a tratarlo vamos a ver una delimitación a una parte específica de cuál es la voluntad de Yahweh en ese sentido. Ya que cuando hablamos de conocer cuál es la voluntad de Yahweh, estamos hablando de un tema que puede recorrer muchísimas áreas, ya que el Eterno ha dado mandamientos en diferentes sentidos y en todas esas partes se centra su voluntad, porque la voluntad de Yahweh está centrada en sus mandamientos. ¿Cómo podemos conocer cuál es la voluntad del Eterno, cuál es la voluntad de Yahweh, si no es a través de sus mandamientos? ¿Cómo usted puede saber cuál es la voluntad de su Padre, si no es a través de las órdenes que Él le da, de lo que le dice, lo que tiene que hacer y lo que no debe hacer? Entonces, así mismo como Yeshua dijo en una ocasión, aquel siervo que su Señor se fue a un lugar muy lejos y lo dejó encargado de la casa para que hiciera conforme a su dicho, y cuando el Señor volvió de aquel lugar a donde se había ido, encontró que no había hecho nada de lo que le encargó en la administración de la casa. ¿Qué va a pasar con ese siervo? Dice la Escritura, allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque aquel hombre no hizo la voluntad de su Señor, el dueño de la casa. El dueño de la casa le ordenó todo lo que tenía que hacer. Sin embargo, él no hizo lo que aquel hombre, su amo, le había dicho que hiciera. Entonces eso va a traer consecuencia sobre aquel que no hizo la voluntad de su Señor. Pero Yeshua pone este ejemplo para dar a entender que el Eterno ha dado mandamiento y lo ha enviado a Él. Y Él está diciendo lo que debemos de hacer. Aquel que no hizo conforme a lo que Él ha dicho, cuando Él regrese nuevamente, tendrá fuertes consecuencias por no haber cumplido la voluntad de su Señor, de su amo. Aleluya. Para dar inicio vamos a tener una lectura en el libro de Efesios, en el capítulo 5, verso 17. Aleluya. Para poder iniciar en conocer cuál es la voluntad de Yahweh, en el sentido de lo que vamos a tratar en esta tarde. Aleluya. Bendito sea el Rey de Gloria. Y leemos en el nombre de Yahweh, de su mismo nombre Yeshua, nuestro Salvador. Amén. Aleluya. Efesios capítulo 5, verso 17. Así pues, no sean necios, traten de entender cuál es la voluntad de Yahweh. Aleluya. Lo leo nuevamente. Así pues, no sean necios, traten de entender cuál es la voluntad de Yahweh. Aleluya. Esta es la versión Biblia K2 israelita mesiánica. Pueden sentarse. Sabemos que cuando hablamos de la voluntad de Yahweh, hay partes. Le decía que la voluntad de Yahweh está especificada en sus mandamientos. O sea que cuando nosotros conocemos los mandamientos de Yahweh, podemos conocer cuál es la voluntad de Yahweh, qué es lo que Él quiere que hagamos y qué es lo que Él no quiere que hagamos. Sin embargo, hay partes que no están especificadas en algunos mandamientos de forma específica o precisa. Y entonces las personas a veces tratan como de crear una nube de humo porque no está expresado de manera clara cuál es la voluntad de Yahweh a través de lo que Él quiere que se haga. Sino que la persona, como no dice, como el mandamiento no matarás, que dice directamente no matarás, entonces la gente sabe que no se debe matar porque el mandamiento dice no matarás. Pero sin embargo, en otras partes, que Yahweh tiene su voluntad centrada en eso, como no lo dice directamente el mandamiento, la gente entiende que se debe hacer o que no se debe hacer. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, las personas
saben que no se debe fumar, porque fumar es perjudicial para la salud, y la Escritura dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu. Y cuando tú fumas, entonces tú le estás haciendo daño a tu cuerpo, le estás haciendo daño al templo del Espíritu. Pero la gente sabe que no se debe hacer. La mayoría de las iglesias cristianas saben que no se debe hacer y no lo hacen. Sin embargo, no está especificado en un mandamiento. No hay un mandamiento que diga no debe fumar. La gente sabe que se debe llegar temprano a los servicios, a la adoración al Eterno. Sin embargo, eso no está especificado en un mandamiento. Pero todo el mundo sabe que se debe hacer. Pero hay, por ejemplo, las drogas, consumir droga, cocaína, marihuana, cualquier tipo de droga alucinógena. La gente sabe que no se debe hacer, aunque no esté especificado en un mandamiento. Pero hay temas que la persona entiende que no le conviene, entonces dicen que eso no está expresado en un mandamiento. Y lo que queremos tratar, o lo que quiero tratar en esta tarde, es de la parte de las vestiduras. Cuando hablamos de la ropa blanca, hay muchas personas que dicen, no, eso es un dogma de la congregación de Yahweh. Entonces lo que vamos a conocer hoy es si realmente es un dogma de la congregación de Yahweh, o si es la voluntad de Yahweh que para la adoración a su nombre se use vestiduras blancas. Ya que ese mandamiento no está expresado de manera específica, como está expresado el día del Shabbat, como está expresado el no robar, como está expresado el no matar, el no adulterar, como está expresado el no codiciar, o cualquiera de esos mandamientos. El usar ropa blanca no está especificado de esa misma manera, pero vamos a ver si eso es en realidad simplemente un dogma de la congregación, o si en lo más profundo del corazón de Yahweh se encuentra el anhelo, el deseo de que eso se haga. Aleluya. Y para continuar, vamos a entrar en un apartado para hablar de los vestidos kedushá, o sea, los vestidos de santidad. ¿Qué es una ropa de santidad? Ya que la Escritura sí especifica que hay ropas de santidad. Y para eso, la epístola de Pablo a Timoteo, la primera epístola, 1 Timoteo capítulo 2, versos 9 y 10, nos dice: asimismo, las mujeres, cuando oren, deben vestir modesta y sencillamente, con vestido respetable, no con peinados suntuosos, ni joyas de oro o perlas, ni ropas costosas. En cambio, se deben adornar con lo que es apropiado para las mujeres que profesan que están adorando a Yahweh, a saber, buenas obras. Aleluya. Pero este verso, aunque Pablo lo dirigió a las mujeres por alguna situación que había y que le estaba encomendando a Timoteo que se encargara de esa parte, no es simplemente para las mujeres, sino que también para los hombres aplica el que lo que debemos centrar no sea el vernos elegante, sino el hacer la voluntad de Yahweh, el hacer buenas obras. O sea, que nuestro corazón no esté inclinado en verme hermoso, en sentir que estoy acabando con el mundo, en sentir que por donde yo paso hay que mirarme, en sentir que por donde yo paso debe de pararse el tránsito para ver la espléndida vestidura que yo tengo. El Eterno quiere que nosotros vistamos bien, que vistamos elegante, pero no debe llenar eso en nuestros corazones. O sea, no debe haber altanería en nuestros corazones. Es igual que el Eterno quiere que nosotros seamos personas bendecidas, o sea, que tengamos mucho dinero, porque con dinero que se hacen las cosas. Pero el Eterno no quiere que tú te centres en el amor al dinero. Él quiere que tú seas un pueblo bendecido, pero no quiere que tú tengas como centro de tu vida el dinero. De igual manera, el Eterno quiere que tú te veas bien, pero no quiere que tú tengas eso como el centro de tu vida, que tú tengas eso arraigado en tu corazón de ser muy vanidoso a la hora de vestir y querer tener diferentes ropas y querer estar cambiando ropa, y donde quiera que vea una tienda quiere estar mirando ropa. Entonces la vanidad arropa tu corazón y aleja tu corazón de la voluntad del Eterno. Por eso, cuando queremos hacer la voluntad del Eterno, tenemos que tener pendiente tratar de vernos sencillo, elegante pero sencillo.
O sea, que no sean cosas que distraigan la adoración del Eterno, que es uno de los problemas principales. Que hay personas que ya se dedican a usar un tipo de vestimenta que distrae totalmente a toda la congregación, y entonces ellos empiezan a recibir la adoración y son objeto de obstaculizar la adoración que se debe transmitir a Yahweh, y el diablo lo utiliza como instrumento para desviar la adoración y que ellos sean el foco de atención. Entonces, vestido sencillo, a saber, vestirse de las buenas obras, que eso sea lo que hable de nosotros. Las buenas obras, de hacer la voluntad del Eterno, que cuando la gente te vea, pueda ver la voluntad del Eterno expresada en ti, que pueda ver la gloria de Yahweh manifestada en ti, así como veían la gloria de Yahweh manifestada en el rostro de Moisés cuando bajó del monte. Que no veían a Moisés, sino que veían la gloria de Yahweh manifestada en Moisés. Eso debe resplandecer también en nosotros. La epístola de 1 de Pedro, capítulo 3, verso 3 al 5, nos dice: su belleza no debe ser externamente, con peinados ostentosos, joyas de oro, o lo que vistan, más bien que sea el carácter interno del corazón, con la calidad imperecedera de gente mansa y de quietud en el Rúa, en el espíritu. A la vista de Yahweh, esto es de gran valor. Así es como las mujeres kadoshim, santas del pasado, que ponían su esperanza en Yahweh, se adornaban y sometían a sus esposos. O sea, Pablo está hablando, Pedro aquí está hablando lo mismo, diciendo que las mujeres del pasado así era que lo hacían, que en vez de buscar tener gran pompa, o sea, querer buscar, las mujeres siempre ahora en la actualidad están buscando una cosa diferente para llamar más la atención. Y hay que decirlo, mucho más que los hombres. O sea, las mujeres, los hombres van inventando cosas para que las mujeres se pongan, porque saben que ahí es que está el mercado, ahí es que está el negocio ahora mismo. A las mujeres le han inventado pestañas que a los hombres no le inventaron. Les inventaron silicona, les inventaron maquillaje, les inventaron capa de pelo y un sinnúmero de cosas que ahora cada vez se inventan más. Uñas, se quitan la que tienen para ponerse otras, y sucesivamente se quitan el pelo para ponerse pelo postizo. Y son tantas cosas que están involucrando en la parte femenina en la actualidad. Cada vez la industria va creando más cosas porque sabe que hay una vanidad de parte de la mujer y que hay un gran negocio en seguir inventando cosas, de tal modo que eso no deja exento a las mujeres de la congregación. Hay muchas mujeres de la congregación que tienen el anhelo de verse así, se retienen un poco tal vez porque por la norma de la congregación, pero no tienen en su corazón el sentido de verse modestamente. Hay otras que están en iglesias donde le permiten más, y vemos como ya no hay una diferencia entre el mundo y el pueblo de Yahweh. Debe haber una diferencia entre el mundo y el pueblo de Yahweh, y esa diferencia se ha perdido o se ha estado perdiendo en la mayoría de las iglesias. Nosotros que queremos hacer la voluntad de Yahweh tenemos que esforzarnos por negarnos a nosotros mismos para someternos a lo que es bueno, que es hacer la voluntad del Eterno. Vestir de manera sencilla, que lo que llame la atención de ti no sea lo externo, sino lo que ellos puedan ver que hay dentro de ti, que es respaldado por Yahweh desde el cielo. Aleluya. El libro de Deuteronomio da mandato para evitar la homosexualidad, y dice, Deuteronomio capítulo 22, verso 5: una mujer no puede usar ropa de hombre y un hombre no puede ponerse ropa de mujer, porque cualquiera que haga estas cosas es detestable a Yahweh tu Elohim. Ese mandamiento el Todopoderoso lo dio para evitar la homosexualidad en el pueblo. Pero en aquel tiempo había una definición mayor de lo que era una ropa de hombre y lo que era una ropa de mujer. Hoy en día, la ropa de hombre y la ropa de mujer no tienen mucha diferencia, porque ya las fábricas hacen pantalones para hombres que parecen pantalones para mujeres, y las fábricas hacen ropas para mujeres que parecen ropa de hombres.
Entonces ya no hay mucha diferencia en lo que el Eterno estaba mandando hacer a través de este mandamiento. Pero en nuestros corazones sabemos cuando una ropa luce afeminada. Nosotros, por el buen sentido común que tenemos, sabemos cuando una ropa luce afeminada. Y viceversa. No es necesario que nosotros entremos en el pretexto de decir que es una ropa que le hicieron para hombre, porque tú sabes que es una ropa afeminada. Entonces, en la ley natural que está en tu corazón, de la sabiduría que le tengo de Dios, tú puedes hacer distinción entre lo bueno y lo malo, entre lo kadosh y lo profano, y poder hacer la diferencia entre lo del mundo y lo que es el pueblo apartado de Yahweh. Tú puedes hacer diferencia si tú deseas hacer la voluntad de Yahweh. Ahora, cuando nuestro corazón se aleja de la voluntad de Yahweh, entonces empezamos a caminar bajo la voluntad de la carne o bajo la voluntad del adversario de la justicia. Para continuar, vamos a hablar de vestidos que no agradan a Yahweh. El libro de Jeremías, capítulo 4, verso 30, nos dice: y tú que estás condenada a ser saqueada, ¿qué haces que te vistes de escarlata, ataviándote con joyas y oro, agradando tus ojos con antimonio? En vano te embelleces, tus amantes te desprecian, ellos buscan tu vida. Aleluya. Aquí el profeta Jeremías recibe una palabra del Eterno para dársela al pueblo, haciéndole saber que el Eterno lo que desea de ellos no es el adorno externo. Aunque, como decía al principio, el Eterno desea que nosotros nos veamos bien, pero no en la manera en que el mundo cree que las personas se ven bien. O sea, no conforme a las modas del mundo, sino que te veas bien conforme a la voluntad del Eterno. El Eterno tiene una voluntad en cuanto a la forma de vestir. Sin embargo, el mundo tiene su voluntad en cuanto a la forma de vestir. Muchas personas confunden y creen que para verse bien hay que adoptar la forma en que el mundo entiende que es que la persona se ve bien, apartándose de la sencillez, apartándose de lo que te lleva a tener un corazón puro para entrar en lo que es vanidoso. Nuestra mente siempre tiene que estar pendiente a apartarnos de la vanidad. Que ninguna chispa de levadura de vanidad entre en nuestros corazones. Nuestros corazones siempre tienen que estar como un pan sin levadura en cuanto a la vanidad. Que nuestra mente sea una mente serena en pensar siempre si lo que yo me estoy poniendo es algo que le agrada al Eterno. Antes de ver si le agrada al esposo mío, antes de ver si le agrada a mi esposa, si le agrada a mi novio, si le agrada a mi novia, ver si lo que yo me estoy poniendo le agrada a Yahweh, que es el que te ha dado el esposo, que es el que te ha dado la esposa. Aleluya. El libro de Mateo, capítulo 22, verso 11 al 14, nos cuenta sobre un personaje que entró a una boda. Y lo que nos dice es lo siguiente: cuando el rey vino a ver a los invitados, se fijó en un hombre que no venía vestido con traje de bodas, y le preguntó: amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de bodas? El hombre se quedó sin habla. Entonces el rey dijo a los siervos: átenlo de pies y manos y échenlo en las tinieblas de afuera, en un lugar donde la gente llorará y se oirá el crujir de dientes. Aleluya. Aquí dice algo muy importante: que aquel hombre había entrado a esa boda, pero no había llevado traje de bodas. Entonces, ya que no especifica cómo es un traje de boda, ¿cómo nosotros sabríamos de qué forma estaba vestido el hombre? O sea, ¿cuál es la forma en que se viste para una boda? Para eso, el libro de Apocalipsis, Revelación, capítulo 19, verso del 7 al 9, nos dice:
Gocémonos y alegrémonos. Démosle la gloria, porque el momento ha llegado para la boda del Cordero, y su novio se ha preparado a sí misma. Lino fino resplandeciente y limpio se le ha dado para vestir. Lino fino son las obras justas de los Kadoshim, de los santos de Yahweh. El Malach, el ángel, me dijo: escribe, qué benditos son aquellos que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero. Entonces añadió: estas son las propias palabras de Yahweh. Aquí dice que estas son las propias palabras de Yahweh. O sea que Yahweh está expresando ahí su voluntad. Yahweh está expresando cuál es su voluntad aquí. Y dice que a ella se le dio que se vista de lino fino resplandeciente. ¿Cuál es el lino? El lino fino resplandeciente es la vestidura blanca. No puede encontrar un lino fino resplandeciente que sea azul, que sea rojo, que sea mamey, que sea amarillo, que sea verde. Es una vestidura blanca. Lino fino resplandeciente. Fue que se le dio a quién? A ella. ¿Quién es ella? La congregación. El pueblo de Yahweh. Se le dio que se vista de lino fino resplandeciente. Entonces vaya anotando en su libreta, vaya anotando en su mente, porque aquí el ángel dice: estas son las propias palabras de Yahweh. Libro de Revelación, Apocalipsis, capítulo 19, versos del 7 al 9. Aleluya. ¿Cómo visten los malaquín, los ángeles? Ezequiel capítulo 9, verso 11. En este punto, el hombre vestido de lino, con el cuerno de tinta de escribir en su cintura, regresó. En este punto, el hombre vestido de lino, con el cuerno de tinta en la cintura, regresó y reportó: yo he hecho todo lo que me ordenaste hacer. Aquí nos está enseñando Ezequiel un encuentro que tuvo con un ángel, y dice que aquel ángel estaba vestido de lino, vestido de lino. También Ezequiel capítulo 10, versos 2, 6 y 7 nos dice: él habló con el hombre vestido de lino. Dijo: ve entre las ruedas debajo de los querubín. Llena tus dos manos con carbones encendidos de entre los querubín. Tíralos sobre la ciudad. Mientras yo miraba, él fue, cuando él ordenó al hombre vestido de lino tomar fuego de entre las ruedas de entre los querubín. Él entró y se puso junto a una rueda. Y un querubín extendió su mano de en medio de los querubín. En el fuego de entre los querubín tomó un poco y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, quien lo tomó y salió. Aquí nos sigue hablando Ezequiel del mismo ángel que estaba vestido de lino. El libro de Daniel capítulo 12, verso 6 nos dice: uno de ellos preguntó al hombre vestido de lino. Aquí Daniel está viendo otro ángel diferente al que vio Ezequiel, y dice que también estaba vestido de lino, quien estaba por encima de las aguas del río. ¿Cuándo será el fin de las maravillas que tú has mencionado? Mateo capítulo 28, versos 2 y 3 nos dice: de repente hubo un gran terremoto, porque un malach, un ángel de Yahweh, descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su ropa blanca como la nieve. El ángel que ellos vieron cuando Yeshua resucitó, que fueron María Magdalena y la demás María a ver el sepulcro, al igual que el que vio Ezequiel, al igual que el que vio Daniel, que tenían una ropa de lino. Aquí dice el escritor Mateo que
tenía una ropa blanco como la nieve. Vamos viendo cómo el reino celestial no usa una vestidura de otro color. Yo cuestionaría a cualquiera que me dice que se le apareció un ángel y que el ángel no era blanco, porque fácilmente le diría que lo que vio no fue un ángel sino un demonio. Porque el reino celestial viste de blanco. Usted no va a encontrar un fundamento de la escritura que pueda pintar a un ser celestial de otro color que no sea con una vestidura blanca. El libro de Juan, el capítulo 20, verso 12, nos dice: y vi dos malachim vestidos de blanco, dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde el cuerpo de Yahshua había estado, uno a la cabeza y otro a los pies. El libro de Hechos, capítulo 1, verso 10, nos dice: y cuando ellos estaban con su mirada fija en el cielo, en lo que él desaparecía, de repente vieron dos hombres vestidos de blanco al lado de ellos. Aleluya. Cuando Yahshua se iba, aparecieron dos varones también que lo escoltaban en su ascensión al cielo, que estaban vestidos de blanco. El libro de Revelación, capítulo 4, verso 4, el libro de Apocalipsis, capítulo 4, verso 4, nos dice: rodeando el trono habían otros 24 tronos, y entre los tronos en los tronos se sentaban 24 ancianos vestidos de ropa blanca, con coronas de oro en sus cabezas. Mateo 6, verso 10 nos dice: sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aleluya. Eso es lo que reza la oración modelo: sea hecha tu voluntad como se hace en el cielo, así también en la tierra. Y nosotros vamos entendiendo, vamos viendo cómo el reino de los cielos viste de blanco. Como en el reino celestial no hay otra vestidura que no sea blanca. Y esos 24 ancianos que estaban sentados sobre 24 tronos, que se postraban y adoraban al Eterno constantemente, estaban vestidos de blanco para adorar constantemente. Nosotros queremos nada más, como una parte teórica, decir que se haga su voluntad como en el cielo y en la tierra. Eso es simplemente teoría. Pero en la práctica, muchos dicen, eso es un dogma de la congregación. Porque no hay una ley que diga, como dice la ley, no matarás. Pero como le decía en el principio, entonces se puede fumar. Y nadie le puede decir nada a nadie que fume. Porque no hay una ley que diga, no fumarás. Se puede llegar tarde, porque no hay una ley que dice, no puedes llegar tarde. Entonces, si nos vamos a agarrar de lo que está escrito precisamente, hay muchísimas cosas que van a entrar bajo ese mismo renglón que nosotros sabemos que está mal hacerla, aunque no está escrita de manera precisa. Sabemos que la voluntad de Yahweh no está el deseo de que usted llegue tarde. Sabemos que la voluntad de Yahweh no está el deseo de que usted fume, porque eso no le beneficia en nada. Al contrario, le perjudica y perjudica su relación con el Eterno. En la voluntad del Eterno no está el que usted consuma droga, aunque no esté escrito precisamente de manera directa que no debe fumar marihuana, que no debe consumir cocaína. No está escrito de manera directa, pero usted sabe que está mal hacerlo. Entonces no te puede escudar en decir que no está escrito. Y como no está escrito, entonces es un dogma de la congregación. Si analizamos en profundidad la escritura, nos vamos a dar cuenta que hay muchísimas cosas que no están escritas, pero que nosotros sabemos que en la escritura se describe cuál es la voluntad de Yahweh, aunque no hay un mandato directo violado. No hay un mandato que dice que no debes hacer eso, pero cuando lees la escritura a fondo y la estudias, te das cuenta que el Eterno no le agrada que se haga eso.
Por ejemplo, como en el contexto de Israel no aparece el noviazgo, porque en Israel no se usaba el noviazgo, en el Israel de la antiguo, el Israel de la Biblia no se usaba el noviazgo, porque la persona hacía un desposorio, y el desposorio consistía en un contrato de que estaban comprometidos, pero no podían ni siquiera darse la mano, no podían verse, no podían besarse. Entonces, como en la Escritura no se habla del noviazgo directamente, porque en el contexto de Israel no aparece, entonces nosotros podríamos decir que como no está escrito, hay un sinnúmero de cosas que podemos hacer, porque en la Biblia no se habla del noviazgo. Pero sabemos que esas cosas, aunque no están escritas, no son lícitas delante del Eterno, porque conocemos otras leyes con las cuales podemos interpretar esas que no están escritas. Hay leyes con las cuales nosotros podemos interpretar las leyes que no están escritas, porque tienen un parecido y tienen en el fin el mismo deseo, o sea, te llevan al mismo fin. Si esta que está restringida, que está tachada directamente, te lleva a la perdición, aquella que no está escrita directamente también te lleva a la perdición, como le hablaba el cigarrillo. Pero para satisfacer nuestro deseo carnal, queremos justificar que no está escrito, y por tanto, como no está escrito, eso es un mandato de hombre. Gloria. Vamos a seguir estudiando la Escritura para que sepamos realmente cuál es la voluntad de Yahweh. Porque hoy es un buen momento, y bajo esta fiesta, que es la fiesta de los panes sin levadura, que simboliza el salir del pecado para vivir una vida sin pecado, así mismo hacer la voluntad de Yahweh significa salir del pecado, porque hacer la voluntad de Yahweh es cumplir su mandamiento. Y el pecado es la abrogación del mandamiento. Entonces, cuando hacemos la voluntad de Yahweh, nos apartamos del pecado y vivimos una vida kadoshim, una vida en santidad. Aleluya. Continuamos. ¿Cómo vestían los Kohanim, los sacerdotes? Hay algo que la gente al estudiar la Escritura no han entendido, que es que Yahweh, estando en el cielo, ha hecho en la tierra cosas semejantes a lo que está en el cielo. O sea, Yahweh ha querido traer a los hombres a la tierra el modelo que está en el cielo. Nosotros no hemos podido entender eso. Por ejemplo, nosotros vemos que habla la Escritura de 24 ancianos que nadie sabe quiénes son, y luego en el orden que el Todopoderoso pone en David de los sacerdotes, establece 24 sacerdotes. 24 ancianos en el cielo, 24 sacerdotes en la tierra. 24 ancianos vestidos de blanco en el cielo, 24 sacerdotes vestidos de blanco en la tierra. Yahweh quiere traer el modelo del cielo a la tierra, para que entre tanto nosotros heredamos el cielo, heredamos el reino de los cielos, podamos, entre tanto nosotros heredamos el reino de los cielos, podamos ir relacionándonos, como cuando decimos que estamos celebrando la fiesta de la cabaña, porque la vamos a celebrar en el milenio. Como estamos ensayando para celebrarla en el milenio, sepa bien que la ropa blanca también es un ensayo. Y como decimos que las iglesias que no pertenecen a la congregación de Yahweh, las iglesias cristianas que no guardan, y también que no pertenecen a otras denominaciones que guardan las fiestas, pero que muchos de ellos, por la misericordia del Eterno, van a heredar el reino. Van a heredar el reino sin haber conocido la celebración de las fiestas. Tal vez en aquel lugar sea algo extraño para ellos lo de las fiestas, pero para nosotros
que hemos venido cumpliendo la voluntad de Yahweh en cuanto a la celebración de la fiesta, nos sintamos como en casa, porque ya hemos ensayado bastante para poder estar en aquel lugar celebrando la fiesta. Asimismo, muchas congregaciones que no visten de blanco tal vez se sientan extraños cuando estén en aquel lugar y tengan que vestir de blanco. Cuando estén en aquel lugar y tengan que vestir de blanco. Y tal vez muchos dentro de la misma congregación de Yahweh, que no les gusta vestir de blanco, se encuentren extraños cuando en aquel lugar tengan que vestir de blanco. ¿Por qué? Porque vamos a seguir estudiando la escritura a ver si vestir de blanco es un dogma de la congregación o si eso está dentro de la voluntad de Yahweh. Porque si es un dogma de la congregación, yo diría como hacer el culto de la dama, hacer el culto de los caballeros. Eso a saber son acuerdos entre los hermanos para hacerlo. Y ahí nadie habla nada. Ahí todo el mundo la canta tranquilamente. Esos son acuerdos entre nosotros para buscar, como dicen algunos, para llevar la milla extra. O sea, el Eterno nos pidió hasta aquí, pero nosotros queremos darle un chisme más. Entonces, vamos a ver si vestir de blanco es igual que hacer el culto a la dama. Si es un acuerdo humano. Si vestir de blanco es igual que el culto de los caballeros o que el culto de los jóvenes. Que es un acuerdo que hacemos entre nosotros para hacerlo, pero reglamentariamente de parte del Eterno, lo único que Él pide es el Shabbat. Ese es por el que tenemos que dar cuenta. Ahora, los demás damos cuenta en la manera en que nosotros nos comprometemos a hacerlo y lo dejamos de hacer. O sea, en la manera en que nosotros nos ponemos de acuerdo para hacer algo para el Eterno y entonces incumplimos el acuerdo que nosotros mismos hicimos para hacerlo, como sucedió en el caso de Ananías y Zafira. Que en Ananías y Zafira su propiedad era de ellos, pero ellos hicieron un acuerdo en entregarlo. Como le dijo el apóstol, ustedes se hubiesen querido, no entregan nada y se quedan con su propiedad. Y el Eterno no le iba a llamar a cuenta con eso, porque eso era de ustedes. Pero ustedes se pusieron de acuerdo en hacerlo y quisieron engañar al Ruach de Yahweh, al Espíritu de Yahweh, haciendo lo contrario. Entonces, por haberse puesto de acuerdo para hacerlo y hacer lo contrario, entrando en la mentira, entonces el Eterno le contó eso como pecado. Como la Escritura dice que la paga del pecado es la muerte, ahí mismo cayeron Ananías y Zafira. Entonces, vamos a ver si la vestidura blanca es eso mismo, o si realmente, aunque no esté escrita de manera precisa, si esto entra en la voluntad de Yahweh. Ahora, hablamos de cómo vestían, dijimos, cómo vestían los Kohanim, los sacerdotes. Éxodo capítulo 28, versos 40 y 41. Establece Yahweh: asimismo para los hijos de Aarón harás túnicas, bandas y atuendos de cabeza que expresen dignidad y esplendor. El sacerdote tenía que vestir con dignidad y esplendor. Le decía al principio que en la voluntad de Yahweh no está que nosotros andemos andrajosos, o sea, que nosotros andemos como que estamos dando pena o como que nos estamos cayendo muertos. Él quiere que nosotros tengamos esplendor. Lo que no debe llenar es la vanidad de nuestro corazón. La vanidad no debe llenar nuestro corazón, pero la voluntad del Eterno es que nosotros visitamos con dignidad y esplendor. Por eso lo estableció en el orden sacerdotal. ¿Para qué? Para que se le diera ejemplo al pueblo, porque los sacerdotes eran los representantes del pueblo delante de Yahweh. Asimismo, para los hijos de Aarón, haz túnicas, le dijo a Moisés, bandas y atuendos de cabeza que expresen dignidad y esplendor. Con ellas viste a Aarón y a sus hijos, luego únelos, los inaugurarás y los dedicas como Kadosh, santo, para que ellos
me puedan servir en el oficio de Cohen, de sacerdote. Versión Kadosh israelita mesiánica. Como decía, sin llegar a la vanidad. Yahweh quiere que nosotros vistamos con dignidad y esplendor. Por eso el libro de Marcos capítulo 12, verso 38 nos dice, cuando Yeshua le dijo a sus seguidores, mientras les enseñaba, les dijo, cuídense del tipo de maestro de la Torá que les gusta pasearse con ropas de lujos y ser saludados como con deferencia en las plazas de mercado. Cuídense de esos maestros que les gusta andar bien empepillados, pero su corazón está muy lejos de la voluntad de Yahweh. Y eso es lo que estaba pasando con los fariseos. El Eterno le dio una orden a Moisés y le dijo, tú lo vas a unir a Aarón y a sus hijos para que vistan con dignidad y esplendor. Y por tanto, los fariseos heredaron esa parte. Pero ya el corazón de los fariseos se había llenado de levadura. El corazón de los fariseos estaba hinchado, estaba crecido el corazón de los fariseos y se creían por encima del mismo Eterno, de manera que los fariseos sabían que Yeshua era el Mashiach. Los fariseos sabían que Yeshua era el Mashiach. Ellos sabían que era el enviado de Yahweh, no era que ellos no lo sabían. Es que ya ellos estaban demasiado posicionados. No quisieron reconocerlo porque sabían que ellos estaban alejados de la voluntad del Eterno. Los fariseos, que eran los sacerdotes, Yeshua dijo claramente que ellos eran ladrones. Y Yeshua no lo estaba diciendo como un simbolismo, es que eran ladrones literalmente. Y Yeshua le estaba diciendo que eran ladrones, que hablaban mentira. El corazón de los fariseos estaba totalmente corrompido, eran pecadores. Ellos decían que ese hombre se junta con pecadores, pero ellos eran más pecadores que los pecadores con los que se juntaba Jesús. Pero ellos estaban bien vestidos. Cuídense de esos maestros que simplemente son ropa, pero dentro de su corazón está lejos de la voluntad de Yahweh. El libro de Levítico, capítulo 16, verso 4 y el verso 32 nos dicen: Él se pondrá la túnica Kadosh, santa, de lino. Tendrá sus calzoncillos de lino sobre su carne. Tendrá la banda de lino alrededor de él. Y estará usando el turbante de lino. Son las vestiduras Kadoshim, santas. Él lavará su cuerpo en agua y se los pondrá. El Cohen, sacerdote, ungido y dedicado como Kadosh, santo, para ser Cohen, sacerdote, en el lugar de su padre, hará la expiación. Él se pondrá las vestiduras de lino, las vestiduras Kadoshim, santas. Aleluya. Aquí el Eterno está haciendo una descripción de las vestiduras que tenían que tener los representantes del pueblo, los sacerdotes. Todo de lino. Porque Yahweh estaba trayendo el reino de los cielos a la tierra para que ellos puedan conocer la grandeza que hay allá arriba a través de lo que ellos puedan ver aquí abajo. Ezequiel, capítulo 44, verso del 17 al 19, verso 23 también, nos dice: una vez que ellos entren por la puerta del patio interior, usarán ropas de lino, no usarán ninguna lana mientras sirven a las puertas del patio interior o dentro de la casa. Usarán turbantes de lino en sus cabezas y calzoncillos de lino en sus cuerpos, y no usarán nada que los haga sudar. Antes de salir al pueblo, en el patio exterior, se quitarán la ropa en las cuales ministran, las pondrán en los aposentos Kadoshim santos
y se pondrán otras ropas, para que no transmitan su kedushá, santidad, al pueblo, por medio de su ropa. Ellos tienen que enseñar a mi pueblo la diferencia entre kadosh y profano, y habilitarlos para reconocer entre limpio e inmundo. Aquí hay algo que me llama mucho la atención. Primero, que le dice el Eterno, a pesar de la descripción de la ropa que hace, le dice que la ropa debe ser de lino, porque no deben usar una ropa que los haga sudar. Y eso tiene una interpretación más profunda, porque el sudor lleva a descubrir la desnudez de la persona. Cuando el sudor se apodera de la ropa, se ciñe al cuerpo y se descubre la desnudez de la persona. Pero también vemos el contexto de la descripción de la ropa, y vemos que le dice también que antes de salir al pueblo se va a quitar la ropa para no santificar al pueblo con su ropa. O sea que la ropa de santidad transmite santidad. Cuando usted tiene una ropa de santidad, usted transmite santidad a los demás. Si el sacerdote salía con la ropa santa al pueblo, el pueblo que iba a quedar santificado por la ropa del sacerdote. Por eso tenía una orden de quitarse la ropa y cambiársela para no santificar al pueblo con su vestidura. Pero vemos entonces que está hablando de la parte de la ropa. Y entonces vemos que al final del verso dice: ellos tienen que enseñar a mi pueblo la diferencia entre kadosh y profano. O sea que hablando de la ropa, el Eterno le dice que hay que enseñarle al pueblo entre lo que es santo y lo que es profano, entre lo que es apartado para Yahweh y lo que es algo de abominación delante del Eterno. Hablando de la ropa. O sea que aquí hay un mensaje que el Eterno quiere transmitir al pueblo de Israel, y hoy nos lo quiere transmitir a nosotros, para hacer diferencia entre lo limpio y lo inmundo. El libro de los Hechos, en el capítulo 23, versos del 1 al 3, nos dice: el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Elohim te golpeará a ti para blanquear. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Y quebrantando la ley me mandas a golpear. ¿Por qué Pablo le dijo para blanquear? Porque el sumo sacerdote, como estaba ordenado en la Torá, vestía siempre de blanco. Pero por dentro estaba llena de maldad ese sumo sacerdote. Y por eso le dice que él lo que es una pared. Yeshua le dijo: hay ustedes, maestros de la Torá, y parushim, fariseos, hipócritas, ustedes son como sepulcros blanqueados. Yeshua lo dijo todavía más fuerte, porque Pablo dijo que era una pared blanqueada. Pero Yeshua dijo que detrás de esa pared había gusano. Porque le dijo sepulcro, y el sepulcro tiene una pared, pero detrás de esa pared hay pudredumbre. El Eterno nos llama a cambiar vestiduras. Si tú estás vestido con vestidura incorrecta, el Eterno te está llamando a que te ponga la vestidura adecuada a su voluntad. El libro de Mateo capítulo 17 verso 2 dice: mientras le miraban, cayó sobre él la Shekinah de Yahweh. Su rostro brilló como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. Aleluya. Cuando ellos aún estaban allí mirando, cayó la gloria de Yahweh sobre Yeshua, y Yeshua se puso como un bombillo prendido, o más fuerte que un bombillo cualquier cosa, más fuerte que la luz del sol. Su vestidura se puso brillante, blanca como la luz.
Así dice Mateo, pero Marcos dice, su ropa se tornó en un blanco deslumbrante, más blanca de lo que nadie en el mundo pudiera emblanquecerla así. Marcos dice que ningún lavador de la tierra podría emblanquecerla de tal manera como la ropa que ellos vieron. Entonces el libro de Génesis nos dice, ya que muchas personas dicen que la ropa no tiene nada que ver con la salvación, que la ropa no tiene nada que ver con hacer la voluntad del Eterno, que eso es dogma de hombre, que eso son cosas que buscan los hombres para ponérselo más difícil, ¿verdad? Entonces en el libro de Génesis, en el capítulo 3, nos da un panorama. Si usted lee el verso 6, lee el verso 7 y el verso 21 del capítulo 3, Génesis capítulo 3, versos 6, 7 y 21, nos dice lo siguiente: y la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era placentero a la vista para mirarlo y hermoso para contemplarlo. Ella tomó algo de su fruto y sí comió, y también dio un poco a su esposo con ella, y ellos comieron también, y él comió también. Entonces los ojos de ambos fueron abiertos y ellos se percataron de que estaban desnudos. Así que ellos cosieron hojas de higuera para hacerse taparrabos. El verso 21 dice: Yahweh Elohim hizo vestiduras de pieles para Adán y su esposa y los vistió. Entonces, después de haber leído este pasaje de la Escritura, la pregunta es: si la vestidura no tiene que ver nada en cuanto a la voluntad de Yahweh, ¿por qué entonces Yahweh le hizo ropa de pieles a Adán y a Eva? Si ellos estaban vestidos con taparrabos, si la vestidura no tiene que ver nada con la adoración al Eterno, ¿por qué para presentarse delante del Eterno Él le hizo ropas adecuadas? La ropa que ellos se hicieron era una ropa que no era apta para estar en la presencia del Eterno. Y el Eterno tuvo que Él mismo hacerle ropas para que pudieran estar en su presencia. Si la ropa no tiene nada que ver, entonces, ¿quién me puede explicar eso? Zacarías, capítulo 3, versos del 3 al 5 nos dice: Josué, estaba vestido con ropas sucias. En una visión, Josué estaba vestido con ropas sucias y él estaba parado delante del Malak, que dijo a aquellos que estaban parados ante él: quítale esas ropas asquerosas. Entonces a él dijo: mira, estoy apartando las iniquidades de ti. Yo te vestiré con túnicas finas. Yo dije: y pon un turbante puro en su cabeza. Así que ellos pusieron un turbante puro en su cabeza y le dieron ropa limpia para que las vistiera, mientras el Malak de Yahweh estaba allí. En una visión que tiene Zacarías, ve al sumo sacerdote Josué parado, y delante de él está Satanás para acusarlo. Eso está en Zacarías capítulo 3, versos del 1 al 5. Y Zacarías estaba vestido con ropa viles. Y entonces Satanás iba a acusar, Josué estaba vestido con ropa viles, perdón. Y entonces Satanás iba a acusar a Josué, el sumo sacerdote. Y Yeshua le dijo: Yahweh te reprenda, Satanás. Yahweh, que ha establecido a Jerusalén, te reprenda. Y ordenó Yeshua a los dos ángeles que estaban parados allí que cambiara las vestiduras viles que tenía el sumo sacerdote y que le pusiera ropas finas, ropas de gala. ¿Por qué? Porque las vestiduras viles hacen la misma representación que la levadura, representan al pecado. Y las ropas de gala que le mandaron a poner
representan la santidad delante de Yahweh. Pero Josué, el sumo sacerdote, no era el que estaba en pecado. En realidad, en la visión le muestra aquello para que sepa que el pueblo está en pecado, porque el sumo sacerdote representa al pueblo. Leemos en el libro de Levítico capítulo 4 verso 3, dice: entonces, si es el sacerdote ungido el que peca y así trajo culpa sobre el pueblo. O sea, si el sacerdote peca, trae culpa sobre el pueblo, porque el sacerdote representa al pueblo. Eso es lo que estaba diciendo allí. El pueblo estaba en pecado y el Eterno le estaba haciendo un llamado a Zacarías para que enseñara al pueblo, le dijera que el pueblo tenía que hacer un cambio de vestiduras. Ya esto lo está diciendo en el sentido espiritual, en el sentido del pecado, que tenían que dejarse del pecado. Deuteronomio capítulo 21 versos 10 al 13 nos dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y Yahweh tu Elohim los entregue en tu mano y tomes prisioneros, y ves entre los prisioneros una mujer que luce bien para ti y te sientes atraído a ella y la quieres como tu esposa, la traerás a la casa, donde ella se rapará su cabeza, se cortará las uñas, se quitará su ropa de prisión, ella se quedará allí en tu casa y hará duelo por su padre y su madre por un mes completo, después de lo cual puedes entrar y tener relaciones sexuales con ella y ser su esposo y ella será tu esposa. El Eterno estableció aquí un mandamiento diciéndole al pueblo de Israel que ellos podían tener una mujer de otro pueblo, pero que la condición era que ella tenía que ir y adoptar las leyes de Yahweh, raparse la cabeza, meterse en su casa y hacer duelo por un mes, llorar a su padre, a su madre, y luego que pasara toda esa ceremonia, ¿verdad? Entonces ahí podía ser, cambiarse la vestidura, eso es algo importante, la vestidura que traía, y ponerse la vestidura que era correspondiente a esa nación. No podía entrar con una nación de un pueblo pagano, con una ropa de un pueblo pagano, tenía que cambiarse la ropa y adoptar la ley, como pasó con Siquem, que tuvo el pueblo que adoptar la ley de Yahweh para poder tener una relación con Israel. Las escrituras nos dicen que nosotros somos muy dados, o el pueblo de Israel dice la escritura, pero esto también sucede con nosotros, a imitar lo que vemos en otro lugar. Somos como los chinos, que imitan mucho. Nosotros nos gusta mucho ver en otro lugar e imitar. Eso en parte está bien, pero es una espada de doble filo. ¿Por qué? Porque podemos imitar tantas cosas buenas como cosas malas. Entonces hay que ser muy cuidadoso cuando uno quiere decir, bueno, nosotros podríamos hacer esto, porque esto es algo que está bien hecho y que es agradable delante del Eterno. Pero se convierte en una espada de doble filo porque podemos entrar en lo que va contrario a la palabra del Eterno. Entonces la Escritura nos dice en 2 de Reyes, capítulo 16, versos del 10 al 12: después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio al rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar, conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar, conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él. El Eterno había dado
el modelo de cómo debía ser el altar para ofrecer sacrificios a Yahweh. Pero el rey Acaz en Damasco vio un altar que a él le pareció bien. Y él fue y mandó a hacer un altar como ese que él vio para ofrecer sacrificio a Yahweh. Pero en realidad la intención de Acaz no era ofrecer sacrificio a Yahweh. La intención de Acaz era ofrecer sacrificio a los dioses de Damasco. Ya que más adelante él dice, bueno, veo que los dioses de Damasco le ayudan, entonces yo también le voy a ofrecer sacrificio a ellos para que me ayuden a mí también. Y así nosotros vemos cosas en otros lugares y traemos cosas que no son agradables delante del Eterno para ofrecérselo a Él. Tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a ver cosas en otros lugares y traerlo. Tenemos que pasarlo primero por el filtro de la palabra del Eterno. Eso es lo primero. Si no pasa ese filtro, olvídese de eso. Porque usted va a ofrecer un sacrificio en vano. Porque si usted ofrece un sacrificio pasando por alto cuál es la voluntad de Yahweh, entonces usted está ofreciendo un sacrificio no se sabe a quién. Santiago capítulo 4 verso 4 nos dice: adúlteros y adúlteras, ¿no saben que el amor al mundo es odio hacia Yahweh? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Yahweh. Así como vemos cosas en otra iglesia que pueden estar lejos de la voluntad de Yahweh, pero en esa iglesia la hacen y nosotros queremos traerla aquí, así también vemos cosas en el mundo que queremos traerla aquí. Queremos marcar la clave de Johnny Ventura, queremos marcar los pasos de cualquier salsero que está pegado, y no solamente en la música y en la danza. Hay muchísimos aspectos en el que estamos hablando en la actualidad. En la ropa podemos ver moda que utilizan artistas cristianos, pero que esa moda está lejos de la voluntad del Eterno, y queremos traerla para venir delante de la presencia del Eterno. Vamos a esperar que el Eterno nos haga como le hizo a Adán y a Eva. Vamos a esperar que nos haga como le mandó a hacer al sumo sacerdote Josué en la visión que tenía Zacarías. ¿No sería mejor que de nuestra voluntad salga el deseo de quitarnos ese ropaje que está en contra de la voluntad del Eterno y ponernos un ropaje que esté sometido a su voluntad? Nosotros somos un pueblo diferente. El pueblo de Yahweh es un pueblo diferente. Y si usted se considera pueblo de Yahweh, tiene que procurar ser diferente. Hay un problema con los hábitos. Y es que los hábitos varían dependiendo del entorno en el que nos encontremos. Le decía yo a mi esposa hace poco que yo fui a una olimpiada de inglés de la escuela como profesor de los estudiantes que iban a participar, o de la estudiante que iba a participar, y que yo noté algo sobre el ambiente, la influencia del ambiente y los hábitos. A todos los estudiantes que iban llegando le daban una fundita como de un cumpleaños, esa fundita de color amarrada con una cocina de esa. Y yo veo que las diferentes mesas que están ahí hasta los estudiantes esperando, cada estudiante tiene su fundita. Pero hay una mesa que es donde se sentó la estudiante que yo llevé, porque llevó la escuela para la cual trabajo, que no tenía fundita. Y como yo veo que ella no tenía fundita en la mano, dije, bueno, me van a dejar la que yo traje sin fundita. Yo fui con una fundita y se la llevé. Cuando yo se la estoy entregando, ella me dice, no, yo tengo una aquí. Y sacó la fundita que tenía debajo. Entonces, que la tiene debajo. Pero ¿qué sucede? Es que todas las personas que estaban en esa mesa, todos tenían la funda debajo. No para que le dieran de nuevo, sino porque no querían que la verde encima de la mesa y la ponían debajo.
Entonces ella llegó de último, ella llegó, no conoce a nadie en esa mesa. Cuando ella llegó, encontró a toda esa gente sentada ahí, pero ella imitó lo que estaban haciendo en esa mesa. Toda la mesa tenía su fundita encima. En la mesa que ella se sentó, ella vio que nadie tenía funda encima y hizo lo mismo que hacían todos los que estaban en la mesa. Eso se llama la influencia del ambiente. Extraordinario, pero eso, un ejemplo literal de cómo influye el ambiente. Asimismo, el ambiente influye en nosotros. Influye en nosotros el ambiente cuando vamos y vamos a otra iglesia, vemos lo que se hace, vemos cosas en el mundo y queremos traerla y hacerla en la congregación. El capítulo 3, verso 8 dice: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. El pueblo de Israel, que estaba allí en medio de muchos pueblos paganos, era diferente a todos los pueblos que estaban allí. Y Amán le dice que ese pueblo diferente, que no guarda la ley del rey, ese no se somete. Era un pueblo rebelde, porque no se somete. De hecho, los judíos en la actualidad están en contra de la figura presidencial. Según los judíos, del barrio judío, ellos están en contra de la figura presidencial, porque la figura presidencial viene bajo la democracia y ellos están en contra de la democracia, ya que la democracia puede ir en contra de la voluntad de Yahweh, porque la democracia es lo que diga la mayoría, y si la mayoría dice algo que va en contra de la voluntad de Yahweh, entonces hay problema. Génesis capítulo 43, versos 21 al 32 nos dice: y lavó su rostro y salió, y se contuvo y dijo: poned pan. Y pusieron para él aparte, y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Cuando José iba a comer con sus hermanos, pusieron pan en la mesa para José, pusieron pan para los hermanos de José, y aparte pusieron pan para los egipcios. ¿Usted sabe por qué? Porque los egipcios no se juntaban con los hebreos. Para ellos juntarse con un hebreo era abominación, porque los egipcios tienen como abominación las ovejas. Para ellos las ovejas son una abominación, y los hebreos eran pastores de ovejas. Entonces eso es bueno tomarlo en cuenta para ver cómo el pueblo egipcio, siendo un pueblo pagano, tenía su creencia en firme. ¿Por qué el pueblo de Yahweh entonces no puede tener su creencia firme en cuanto a lo que el Eterno le ha establecido? Finalmente, si usted quiere ser un redimido de Yahweh, si usted está aspirando a heredar el reino de los cielos, quiere alcanzar la salvación, ¿sabe qué ropa usted va a usar cuando usted sea redimido? O sea, cuando ya usted haya ganado la carrera. El libro de Isaías, capítulo 49, verso 18 nos dice: alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Yahweh, que de todos como de vestidura de honra serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia. Dijimos ahorita, ¿verdad? Vimos cuál es la vestidura que usan las novias. Y aquí le está hablando al pueblo en general que como novia va a ser ceñida. El libro de Revelación, capítulo 3, verso 4 dice, para quienes piensan, ¿verdad? Decía que hoy vamos a ver si realmente es un dogma de la congregación vestir de blanco o si es
o si eso está dentro de la voluntad de Yahweh, el deseo que Yahweh quiere que su pueblo haga. Revelación, Apocalipsis capítulo 3 verso 4. Sin embargo, tienes un poco de gente en Sardis que han guardado la Torá y caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Revelación capítulo 3 verso 5. El que prevalezca como ellos será vestido de ropa blanca y no borraré su nombre del libro de la vida. De hecho, yo reconoceré delante de mi Padre y delante de sus espíritus, de sus ángeles. Usted podría decir que eso es un sentido, vamos a decir, simbólico. Pero entonces decir que es simbólico sería decir también que no borraré su nombre del libro de la vida, también es simbólico. Y también sería decir que yo reconoceré delante de mi Padre y delante de sus ángeles, también es simbólico. ¿Por qué sacar nada más una sola parte como simbólica y dejar las otras dos? Entonces, todo lo que está escrito o es simbólico completo o es literal completo. El que prevalezca como ellos será vestido de ropa blanca y no borraré su nombre del libro de la vida. De hecho, yo reconoceré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mi consejo, dice Revelación capítulo 3 verso 18, mi consejo a ti es que compres de mí oro refinado por fuego para que puedas ser rico, y que compres ropas blancas para que puedas vestirte y no tengas que avergonzarte de tu desnudez, y colirio para unir tus ojos para que puedas ver. Libro de Revelación capítulo 6 verso 11. A cada uno le fue dada una vestidura blanca y le fue dicho que esperaran un poco más hasta completar el número de sus consiervos y de sus hermanos, que serían muertos igual que ellos. A cada uno le fue dada vestidura blanca y le dijo que se esperara un poco más hasta que termine el grupo que falta. ¿De quién está hablando aquí? Aquí está hablando de los redimidos del Cordero. Así que si usted va a ser redimido del Cordero, sabe que le van a dar vestiduras blancas. Finalmente, Yahshua viste de blanco. Lo vimos cuando se le manifestó delante de sus discípulos, que se volvió su ropa más blanca que cualquier ropa blanca de la tierra. Pero también el libro de Daniel capítulo 5, el capítulo 10, verso 5 nos dice: cuando alcé la mirada, y allí delante de mí había un hombre vestido de lino, usando un cinto hecho de oro, de Ufaz. La versión de los israelitas mesiánica dice que ese era Yahshua. Y Yahweh viste de blanco. El libro de Daniel capítulo 7 verso 9 nos dice: mientras miraba, tronos fueron puestos en su lugar. Mientras miraba, tronos fueron puestos en su lugar. Y el anciano de días tomó lugar, y sus vestiduras eran blancas como la nieve. El anciano de día tomó lugar, y sus vestiduras eran blancas como la nieve. El pelo en su cabeza era como lana pura. Su trono era llamas de fuego, con ruedas de fuego ardiente. Así que usted puede responderse a sí mismo si la vestidura blanca está dentro de la voluntad del Eterno o si simplemente es un dogma de la congregación de Yahweh. Que Yahweh le bendiga y que el Rey de Reyes les guarde.